Soy el coordinador de la agencia Prensa Rural. Mi responsabilidad es precisamente estar al frente de las tareas del desarrollo del plan de trabajo de nuestro proyecto y la articulación y el enlace con un proceso organizativo que es, digamos, la entraña de nuestra propuesta de trabajo comunicativo, que es la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Nuestro trabajo se centra desde un principio en visibilizar el accionar del movimiento campesino como un sujeto social y político, en romper el cerco mediático que se cierne sobre los procesos organizativos que vienen desde abajo, desde la Colombia profunda, en el sentido de que los grandes medios o los medios convencionales no ubican desde una perspectiva que visibilice el accionar campesino su trabajo comunicativo, sino simplemente lo soslayan o lo abordan en una lógica de macartizar y estigmatizar el movimiento campesino, mucho más en lo que fue la dimensión de la confrontación y el conflicto social armado colombiano. En esa dirección nosotros emergemos como eso, como un proyecto para ubicar y contar la historia de los que no tienen voz, de los que no han tenido acceso a los grandes medios, cuáles son sus expresiones de trabajo, sus lógicas de resistencia en la defensa del territorio, en la defensa de la vida, en la construcción de economías campesinas, en el ejercicio mismo de su existencia como comunidades, ¿no? O sea, es la complejidad del tema de la situación rural en Colombia la que ha desatado la guerra, y la intención nuestra históricamente ha sido precisamente contar esa historia del protagonista que ha sido obligado a abrir la frontera agrícola, a estar en los territorios más alejados, precisamente por la dinámica de la violencia y de la guerra. Ese ha sido como nuestro deber ser como proyecto. El trabajo de Prensa Rural es visibilizar las problemáticas, pero también las buenas noticias que tienen las comunidades campesinas en muchas áreas rurales de Colombia. Entonces, pues somos un medio de comunicación alternativo con 14 años de experiencia que se ha dedicado a eso, a sacar a la luz las historias, pues lamentablemente algunas muy tristes, pero también las historias felices del campesinado en Colombia. Entre otras cosas, nuestro eslogan o nuestra marca o nuestra impronta es precisamente desde las comunidades campesinas en resistencia, es entender el ejercicio de la presencia de las comunidades en muchas regiones del país como una dimensión de la resistencia civil, en la apropiación de su territorio, de su cultura, de su construcción colectiva, de su tejido social. Eso es algo supremamente clave en el quehacer del proyecto de Prensa Rural. Nuestra fuente es el campesinado, hombres y mujeres que están articulados a las dinámicas de relación con la tierra, pero un campesinado que ha sido en Colombia excluido. O sea, es un elemento central para entender el conflicto social y armado colombiano, el tema de la propiedad sobre la tierra, las relaciones de propiedad sobre la tierra y las interacciones entre las comunidades y los grandes poderes económicos y políticos que se han apropiado de la mayoría de tierras en Colombia con mayor posibilidad productiva, obligando a grandes sectores de la población, como decía en un principio, a romper la frontera agrícola y a atender los baldíos o zonas supremamente complejas que no están articuladas a los circuitos de producción ni de economía agraria y rural. A pesar de que somos un medio de comunicación, digamos, entre comillas, pequeño y alternativo, para nosotros sí es muy importante la calidad de la información que nosotros tenemos. Entonces es muy importante, así a veces no tengamos, pues digamos, la chiva, la exclusiva, la rapidez, sí es muy importante documentarnos bien, reconfirmar la información, porque son pues denuncias graves las que nosotros publicamos en nuestro medio, y estar seguros de que esa información que estamos publicando en nuestro medio es, digamos, veraz. No tenemos como fuentes oficiales pues que utilizan otros medios, digamos,
las gobernaciones, las alcaldías, las fuerzas militares. No, nosotros recurrimos es a las organizaciones campesinas y partimos pues de un principio de confianza que lo que nos están diciendo las organizaciones campesinas es verdad. Damos un tiempo, una espera para hacer una pequeña investigación y confirmar los datos, pero siempre partimos de que las organizaciones campesinas tienen pues digamos como esa versión que puede diferir de la versión oficial de las Fuerzas Armadas y los medios oficiales, pero pues es la realidad que están viendo las comunidades. Eso es lo que nosotros publicamos. En nuestro trabajo visibilizamos todas las dimensiones de lo campesino, pero en Colombia el tema campesino se circunscribe al campesinado andino muchas veces y a las lógicas de minifundio ubicadas sobre específicamente la cordillera central y la cordillera oriental. Poco se ubica el fenómeno del campesinado colono, que es precisamente el campesinado obligado en la dinámica de la guerra, en la diáspora que generó la guerra, a ir hacia las zonas de frontera agrícola, a romper la frontera agrícola. Y de hecho les contaba, nuestra propuesta surge de una organización campesina con esas características, que es la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ubicada en el corazón de Colombia, en la zona del Magdalena Medio, sobre las márgenes del río Cimitarra, que es frontera entre el sur de Bolívar y Antioquia, pero que a pesar de que es en el centro de Colombia, es una región desarticulada de los desarrollos económicos, sociales y políticos, y por el contrario, una zona donde se ha desarrollado la guerra con muchísima intensidad, teatros de operaciones de la guerra. En ese sentido, nosotros ubicamos como un principal factor protagonista de lo que contamos ese campesinado, porque normalmente la historia oficial, la narrativa oficial, la que construyen los grandes medios y los medios convencionales, se refiere a los grandes propietarios y de vez en cuando, para hablar del campo, se circunscribe a lógicas de relaciones de propiedad en el campo que no ubican la complejidad de lo que existe en Colombia. O sea, por eso les decía, solamente cuando se refieren a lo campesino, hablan del campesino andino. Y el campesino en zonas donde existen otras lógicas de relación con la tierra, les decía, la dinámica del minifundio, Boyacá, Cundinamarca, sin obviar que han sido producto también de extensas luchas y movilizaciones de los campesinos para poder adquirir las titulaciones sobre las tierras. Pero hay un campesinado del que no se habla, que es esa gran masa de campesinos, hombres y mujeres, obligados al desplazamiento interno, a sobrevivir, a abrir finca, como ellos dicen, y monte, que es el fenómeno de romper la frontera agrícola. De ese campesino es el que nosotros nos llenamos de su historia, de su quehacer, de sus trayectorias. Eso es lo que recogemos en nuestra fuente principal. Y sus organizaciones, porque ese campesinado ha construido tejido social y dinámicas organizativas, en el caso nuestro especialmente con la región del Magdalena Medio. Pero ya Prensa Rural en 14 años ha logrado avanzar y abrir mucho más el campo de acción para ubicar sus fuentes, especialmente en el movimiento campesino y en el movimiento popular. Siempre va a primar la versión de las comunidades campesinas o de las comunidades rurales. Para nosotros siempre va a estar por encima de eso. Que, digamos, damos la oportunidad también en nuestro medio de que si existe otra versión, digamos, desde las autoridades, desde las fuerzas militares o de policía, que tienen otra versión, también damos pues como la oportunidad de rectificar esa información. Pero siempre la prioridad para nosotros va a ser las comunidades campesinas, porque pues a eso debemos nuestro trabajo. Cuando usted dice que dan una espera, ¿cómo corroboran esa espera? ¿Cómo...? Con llamadas, con fuentes que conocemos, con personajes pues que están en región con los que hemos trabajado, ya tenemos como cierta confianza, así es que se corrobora esa información, pero pues digamos que en principio lo que mandan las asociaciones campesinas, las comunidades rurales, eso es lo que va a salir pues a la luz. No nos basamos en la inmediatez, o sea, nosotros no estamos compitiendo por una chiva, por una exclusiva, por quién saca más rápido la noticia. Para nosotros lo importante es la veracidad, la pertinencia de esa información y las consecuencias que puede tener eso, digamos, para las comunidades campesinas. Te doy un ejemplo, o sea, a veces tenemos información muy importante de un hecho que sucedió en la vereda tal, en el municipio tal,
y contamos con esa información y en exclusivo, o sea, ningún otro medio lo tiene porque nosotros tenemos el relacionamiento con esa comunidad. Pero no la podemos publicar porque pondríamos en riesgo, por ejemplo, la integridad del protagonista, la noticia, o la integridad de la familia del protagonista. Nos reservamos eso. O sea, no se publica hasta que no estemos completamente seguros de que no vamos a perjudicar ni a la comunidad ni al personaje con esa publicación. Estos son como los cassettes pues, originales con los que contábamos desde hace 14 años para grabar todos los eventos pues, en los que participamos en varias regiones del país. Estamos en la tarea de organizar, sistematizar y digitalizar todo este material, pues para preservarlo también, porque pues se sabe que obviamente este material analógico está expuesto pues a muchos factores que los pueden dañar. Y ya pues de un tiempo reciente para acá estamos pues con la recolección de material digital a través pues de discos duros. Este material digital, estos discos duros sí están pues sistematizados, organizados a través de un listado y se puede filtrar pues como por varios parámetros para la utilización de este material pues en videos. Y ya como tal, pues digamos como el backup de nuestra página se realiza pues cada cierto periodo de todos los artículos pues que se han publicado. Eso está pues almacenado en un servidor seguro y se viene realizando como periódicamente. Entonces es material audiovisual que se usa en este momento, es como material de archivo, o sea, se hace una nota periodística, se hace la entrevista como tal en región, se consultan varias fuentes, se tienen varias voces. Nos gusta mucho contrastar y pues es algo que le estamos apuntando también desde hace varios años y es contar con voces femeninas. O sea, siempre buscamos en región como poder escuchar las historias pues de los hombres, de los presidentes de juntas de acción comunal y eso, pero siempre contrastamos con la versión femenina. Entonces, ¿qué tienen las mujeres para opinar también al respecto? Y este material lo utilizamos es como material de archivo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Estuvimos hace poco en la asamblea de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Entonces, ¿qué utilizamos para la nota? Material de archivo de hace muchos años, hace 20 años, que fue la primera asamblea de esta asociación. Entonces, claro, pues la gente se reconoce como, ay, mírame, hace 20 años, mira cómo he cambiado, así. Entonces, para eso sirve el material de archivo, pero como tal, en región, cuando estamos elaborando la noticia, y es que hacemos el contraste de fuentes. Pues está pensada la página para comunidades campesinas, pero pues comprendemos obviamente que muchas regiones del país, además de que no se tiene acceso a internet, pues ni siquiera se cuenta con electricidad. Entonces, pues comprendemos que esta información, digamos, aunque nuestro objetivo sería llegar a todas las comunidades rurales, no va a ser así. Entonces, va dirigido también como a un público académico, organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional, porque estamos dando a conocer las problemáticas y los hechos de lo que está pasando en esas regiones a donde no llegan otros medios. No es que haya muchas exigencias, es más la confrontación de las fuentes. O sea, sí necesitamos saber de dónde está sacando esa información, a quiénes entrevistó, con quiénes contó, con quiénes no contó. Pero digamos ya en cuanto a rigurosidad, pues de reglas ortográficas, reglas gramaticales, no tenemos tanto exigencia en ese sentido, pues porque conocemos también pues que en muchas partes de la ruralidad colombiana pues se cuenta pues con altos índices de analfabetismo y estamos es como intentando colaborar. O sea, no queremos que por el hecho de que alguien no escriba bonito, no tenga un título universitario de periodista, de comunicador, no por eso le vamos a dejar de publicar. Más bien esa labor la cumplimos nosotros, de ser un filtro, de recibir esas noticias y esas denuncias y nosotros las podemos pasar a un lenguaje periodístico. Otro de nuestros objetivos es que, aunque no podemos cualificar a todas las personas que nos podrían servir de fuentes, pues sí queremos que por lo menos en muchas regiones de influencia donde hemos llegado podamos contar como con corresponsales. Entonces nosotros intentamos pues que en cada evento que nos invitan, en cada reunión que vamos a hacer cubrimiento, de actividades pues como de los campesinos, poder sacar un espacio para hacer como un pequeño taller de capacitación, si se quiere decir así, sobre comunicaciones. Entonces les hemos enseñado cómo con celulares, pues con smartphone, que ahorita
pues cualquiera si viva en el lugar más recóndito tiene acceso a un smartphone, como con estas herramientas que digamos son asequibles también para los campesinos en Colombia, pueden hacer ese tipo de denuncias. Entonces les enseñamos normas básicas de grabación de video, poner el celular siempre en modo horizontal, hacer una pequeña introducción, contar si se puede con una grabadora periodística o con otro celular para grabar audio. Nos pueden mandar esos videos, nos pueden mandar tomas de apoyo para llenar pues de contenido la denuncia que se hace, nos pueden mandar sus escritos, así sea como mensajes de voz y ya nosotros los pasamos. Todo eso lo compartimos a las regiones pues en donde llegamos, así difundimos el conocimiento y hacemos a la vez que podamos contar como con corresponsales y con colaboradores en esas regiones a donde pues no podemos estar yendo todos los días. Aquí ha habido un esfuerzo, digamos, desde la academia, algunos sectores organizativos del movimiento social, de lograr sistematizar toda esa trayectoria de la dinámica social campesina en la ruralidad colombiana profunda, digamos. Pero es limitada precisamente por los impactos de la guerra, ¿no? Las lógicas de la confrontación. Nosotros, en esa etapa donde aún no había acuerdo de paz, actuamos como un proyecto de comunicación en el ejercicio de recoger esa memoria viva del campesinado y poder articularla a un trabajo de construcción de una base de alguna manera documental de esa historia, de esa tradición, de esas dinámicas de lucha y de resistencia para poder visibilizarlas, ¿no? Eso es un elemento clave en el ejercicio de nuestra propuesta. Escribes tú. Somos un medio de comunicación alternativo porque no obedecemos, digamos, a intereses políticos ni económicos de los grandes medios o de las grandes hegemonías que manejan este país. Pero no por eso vamos a ser totalmente objetivos y no por eso vamos a, digamos, desligarnos de una línea editorial que como medio alternativo poseemos. Entonces, en la medida en que con la difusión de nuestras noticias, de nuestros videos, de nuestras publicaciones, somos fieles a esa línea editorial que mantenemos, en esa medida estamos construyendo país y estamos, digamos, marcando una diferencia con lo que constantemente se ve en los grandes medios de comunicación. El tema de nuestra crítica radica en ubicar el papel que han jugado los medios o los grandes medios en el desarrollo del conflicto y la confrontación en Colombia. O sea, en Colombia, nuestra opinión, digamos, en la dimensión ya del debate sobre la particularidad de la comunicación, del papel de la prensa, es que aquí no hay libertad de prensa. Aquí ha habido medios articulados a intereses económicos y políticos y no que hagan un ejercicio de reflejar la realidad de las comunidades, las necesidades de las comunidades, o sea, de contar la verdad, que debe ser un elemento fundamental en el ejercicio de la comunicación. En ese sentido, pues más allá de hacer una lectura crítica al respecto, es cómo responder a eso. Por eso irrumpen los medios alternativos o los medios contrahegemónicos como el nuestro. Hoy hay un nuevo escenario que es bien importante destacarlo, que es la posibilidad de democratización del país ubicada en lo que representan los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. De hecho, hay un punto específico que fue construido en una discusión muy amplia. Eso no es una propuesta de las FARC ni del gobierno, sino una construcción en el marco de esos acuerdos, que es el punto de participación política, específicamente sobre la democratización de los medios. En ese sentido, es importante empezar a avanzar en ello, pero hay muchos temores, muchos miedos. Fíjense ustedes, hace nada se empezó a hablar de la posibilidad de avanzar en aspectos, no tanto de regulación, pero sí de acceso y democratización a los medios, y de una vez los grandes cacaos de la comunicación, que son negocios, son grandes corporaciones económicas, de una vez pusieron el grito en el cielo de que aquí lo que se quiere es desarrollar un proyecto castrochavista, de limitar la democracia, de obviar la libertad de prensa, pero lo que no dicen es que su libertad de prensa obedece a los intereses de quienes pagan sus pautas, ¿no? Y que le han cerrado la posibilidad a miles de voces de este país y a miles de expresiones a acceder, digamos, a la posibilidad de contar lo que desarrollan, lo que realizan, es decir, de acceder como medios a un escenario de democratización. Entonces,
la propuesta es construir país en el sentido de avanzar en la democratización de los medios, en que debe haber fortalecimiento de los pequeños medios, de los medios alternativos, debe haber financiación, recursos, porque acá no podemos decir que todos los grandes medios es privado. Buena parte de su financiación radica en recursos del Estado, que esos recursos deberían tener unas lógicas de equidad para integrar otras propuestas de otro proceso. Aquí nadie está diciendo que se acaben los grandes medios, sino que haya unas lógicas de democratización y que los grandes medios no se constituyan en tener esa patente de corso para decir lo que quieren, para destruir comunidades, para contar una historia de una sola perspectiva y obviar un elemento nodal de lo que es el ejercicio comunicativo, que es la construcción de la verdad. Lo que destacamos es una lógica de lo que debe ser el espíritu del periodismo, ¿sí? Que es ir por la verdad. O sea, la verdad no puede ser una imposición, no puede ser a partir de intereses determinados, sino un ejercicio ético de construcción de la verdad, de avanzar a ubicarla, establecer los elementos de verdad. Decía un periodista colombiano en los años 20, desde entonces existían propuestas alternativas, que era Biófilo Panclasta, un anarquista de Pamplona, Santander, que fundó muchos periódicos obreros, que la verdad hay que desnudarla y hay que contar las historias tal como son. O sea, la tarea del buen periodista es desnudar la verdad. Prensa Rural es un medio que, aparte de informar, presenta denuncias que realizan las asociaciones campesinas. A continuación analizaremos la noticia titulada Violenta incursión de la fuerza pública en Tumaco deja 4 muertos. Esta noticia fue publicada el viernes 6 de octubre de 2017. Este ejemplo lo analizaremos para ver si Prensa Rural realiza el trabajo de documentación que nos fue expuesto en nuestra inspección al medio. Primero, vemos cómo Prensa Rural se va directamente a las fuentes. Aquí vemos una carta que envió la Asociación de Campesinos a la comunidad nacional e internacional. Esta carta está en la página de la asociación y vemos cómo Prensa Rural se va directamente a la fuente y de allí extrae la información. Segundo, vemos cómo Prensa Rural visualiza todas las dimensiones del campesinado. Esto nos expusieron y leyendo la noticia claramente podemos ver cómo primero hacen un reclamo a la comunidad nacional e internacional. Segundo, piden ayuda a las ambulancias y esto ya se centra más como en el sector de la salud. Tercero, piden un acompañamiento a las comisiones humanitarias. Y por último, hacen un llamado a las FARC para que adelanten como gestiones para que ayuden a los campesinos. Otro punto es que los valores periodísticos que manejan en Prensa Rural son la veracidad, la pertinencia y prima las consecuencias de que lo publicado no vaya a afectar a las comunidades. Por ello no piensan en la inmediatez. Por último, no obedecen a intereses económicos. En la página no hay publicidad. El medio se sostiene económicamente con fondos de organizaciones internacionales. Pause.